miren qué hermoso. Ah, esto es durísimo, hermano. O sea, miren lo que es este entorno. Y es re de película, literal, mirá. Ah, me muero. Encima una sesión fotográfica de novio. Esto es una... Encima, mira, Lago Zoom. Un tipo haciendo ejercicio. Hubo problemas con este lugar hace un par de años cuando Justin Bieber... Pensar que estamos en el glaciar más grande del país, el segundo más grande de Europa. Lo que está enfrente mío es algo de no creer, es algo hermoso. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estamos? Miren el panorama que tenemos hoy. Miren lo que es esto, el campo de lavandas, la ruta, las montañas allá de fondo. Esto es un espectáculo. Miren cómo arrancamos este video. Y yo acá con el gorro todo cruzado, un impresentable. Ahí estamos, amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy acá en una ruta colectora. Hice un pequeño parate porque no quería dejar pasar este hermoso panorama, que honestamente es algo muy hermoso de ver, muy bonito, es precioso. Las lavandas la van a ver por todo el país, o al menos por todo el sur, y la verdad que son preciosas, le da un toque único a la ruta. Detrás mío hay una especie de granja. La gente vive así, vive así en casas. La próxima casa está a 100 metros, y si veo para allá el fondo, el próximo complejo o casa está como a 500, 600 metros. Ya leyeron el título, amigos. En este video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasear, vamos a hacer un día de viaje. Vamos a ver cuántas cosas podemos cruzarnos en esta ruta que es la Ruta 1. Se viene un video épico, espero que el día nos acompañe. Por ahora está precioso. Así que de nuevo, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la tercera entrega de Islandia. De corazón espero que del otro lado estén ahí con los matecitos, con un café, con algo para comer, con un vasito de agua, lo que sea, porque hoy van a pasear conmigo. Mucha ruta, rock nacional como tiene que ser, en lo posible unos mates y bueno, a disfrutar del día. Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Bueno, amigos, estamos en ruta y manejar por Islandia, como vieron en videos anteriores, que es todo montañoso, todo verde, ahora en verano, también tenemos este panorama, un panorama desértico, en donde si yo giro levemente esto hacia la izquierda, van a poder ver que allá al fondo, toda esa masa blanca, no es nieve, es un glaciar, y ni siquiera es el glaciar más grande del país. Nos estamos dirigiendo a ver el glaciar más grande del país y dicen que es el más grande de Europa. Lo que les quiero recalcar es que las rutas acá también son así, son súper desérticas, ya que bueno, es un país con 360.000 habitantes, entonces hay poca densidad poblacional para lo que es el territorio del país, que si bien no es una isla muy grande, con 360.000 habitantes no ocupás siquiera, creo, un 10% del territorio. Así que bueno, rutita un poco desértico, me hace acordar al desierto de Atacama, podríamos decir, con un poco más de vegetación, y también se estarán dando cuenta de que no hay ni un árbol, solo pasto, estepa. Máxima para las rutas islandesas 90 km por hora, yo me mantengo en 85, casi 90, porque también el viento es jodido acá, no es como que puedes ir tan rápido porque de un soplido te manda a volar, y hay caso. Esta es la ruta número 1, así que bueno, sigamos viaje, a ver dónde terminamos. Estamos llegando a la primer parada de nuestro tour, porque hoy estamos de tour. Bueno, tour Made in Nico Villa, ¿viste? Made in Nico Villa, pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos al final de la calle. Allá al costado, toda la piedra volcánica petrificada, y de este lado, todos campos verdes con un par de árboles. ¡Wow! Es una locura, ¿eh? Es más, yo pondría una cámara ahí en el capot del auto, grabaría todo y listo, este es el video. Ok, amigos, momento de aparcar. Vamos a ver qué se encuentra detrás de nosotros. Lo que tengo entendido de este lugar es que es como una especie de garganta en donde vamos a poder ver también el fluir del río, que por cierto es este río. Ah, ¿y cómo se llama este lugar? Claro, el tipo viene y no dice cómo se llama. Tampoco lo puedo mencionar, es impronunciable este lugar, acá se los dejo escrito. Y no es que es una falta de respeto no saber pronunciar los nombres acá. Los mismos islandeses saben que esto es impronunciable para los que no hablan islandés. Ah, bueno, pero de esto les hablaba
Mirá lo que es esto, ¿eh? Ojo, este no es el final, hay que ir allá arriba para poder ver más, pero bueno, más o menos se deja entrever el lugar. Cuestión que venir acá, así como esta atracción y otras más, no es gratis, se paga parking. ¿Cuánto cuesta el parking? Como la mayoría de las otras atracciones, 1086 coronas. Allá dejas el auto y bueno, siempre hay una cámara que escanea tu placa, tu patente y no te podés escapar de eso. Cuestión que hubo problemas con este lugar hace un par de años, cuando Justin Bieber sacó su tema, ¿cómo era que se llamaba? I Showed You, en donde creo que el inicio del videoclip empezaba acá y bueno, se grabó a lo largo de todo el sur de Islandia, pero este lugar fue icónico para el videoclip, entonces bueno, muchísimos turistas venían acá, así que bueno, ese es como el trofeo del lugar, si bien es hermoso, precioso, digno de foto, de video, se hizo muy popular a partir de ese tema. Vamos a verlo desde más arriba. Acá tenemos una zona de descanso y tenemos baños. No esperaba menos, ¿eh? En la mayoría de atracciones vas a estar pagando mil, mínimo baño. Desde acá tenemos un panorama un poco más claro de lo que es el asunto. Básicamente es un cañón, el cual el camino te permite recorrerlo 2 kilómetros, que es lo que mide este cañón, y en su punto más profundo tiene 100 metros, o bueno, eso dice el cartel de entrada, ¿no? También, según entendí, todo esto fue originado a base del río que está fluyendo, el cual es agua de deshielo del glaciar, que lo vamos a ver más de cerca próximamente. Entonces, durante millones de años el agua fluyó y se formó todo lo que es el cañón. Se estima que esto se originó hace 2 millones de años también. Vamos a ver el interior del cañón, a ver si lo podemos visualizar desde acá. Miren lo que es esto, la amplitud. Cuestión que para recorrer los atractivos de Islandia tenés que ser bastante selectivo por un tema de que tenés que pagar en casi todas las atracciones. Ese es el gran negocio turístico acá. Seguramente si contratás algún tour, la agencia ya incluya el precio. En realidad lo terminás pagando vos, pero bueno, no te das cuenta. Pero si venís con un presupuesto ajustado, tenés que ser selectivo en los lugares a donde vas, porque hay lugares que valen más la pena que otros. Y a ver cómo se ve desde acá. ¡Wow! ¡Qué locura! Miren esto. Me causa un poco de curiosidad ver o saber dónde se paró Justin al momento de grabar el videoclip. ¿Habrá sido acá? No sé. Si fue acá, Justin, ¿qué te pasa, Justin? Para los que no saben, yo soy de Piscis, como Justin. Para los que no saben, Justin es de Piscis, del signo de Piscis. Por cierto, amigos, si ustedes quieren apoyar al canal, simplemente dejándonos un like, más que suficiente, ¿eh? Si se quieren suscribir, pero a ver, eso no se tiene ni que discutir. Suscríbete, es gratis y siempre lo va a hacer. Según tengo entendido, al final de este recorrido también hay una cascada. Vamos a ver si me comí el cuento o posta hay una cascada. ¿O será que se puso ahí el loquito de Justin? O ahí, no lo sé. Espero no haberme comido el cuento. Vamos a ver la cascada. Creo que escucho ahí un poquito de agua. Y hay personas acá, así que calculo que por acá debe haber algo interesante. Ah, pero de acá se ve mejor. Wow, lindo, ¿eh? Lindo para tirarse ahí, tipo culipatín. No recuperas más la parte trasera, te aviso. Me impacta el color del agua, miren lo que es eso. Esto es digno de una película. Igual el atractivo es esto, ¿eh? Ver el cañón, ver cómo el río serpentea entre las paredes montañosas, eso es un lujo. 1000 coronas esto, 1000 coronas vale la pena. Seguimos ruta, que esto recién empieza. Estamos en Lómagnupur a 12 grados centígrados. Amigos, esto recién empieza, esto continúa. Ahora tenemos como unos 100 kilómetros más o menos hasta el siguiente punto. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara. Por cierto, el cañón tremendo, O sea, una cosa es verlo por video, otra cosa es estar ahí en persona, percibiendo el viento, los olores, no lo sé, el aire puro, por así decirlo, olores de que... Hace un rato le mostraba que estaba todo desértico, como que estaba todo seco. Miren cómo cambió el panorama, Un par de kilómetros, Las montañas, todo verde, incluso ahora salió el sol, alguna que otra nube que tenemos por acá encima, pero wow, cambió completamente el panorama. Esto es Islandia, amigos, una tierra de contrastes cada 10, 20 o 50 kilómetros. Miren, presten atención. Miren estas paredes montañosas, ahí con las cascadas, con todos los saltos de agua. Esto es que no, yo no lo puedo creer. Díganme exagerado, lo que ustedes quieran, pero estas cosas las ves en muy pocos lugares del mundo. Del otro lado los campos verdes, todo campo, Casi no hay casas, como bien les digo. La primera persona que veo caminando, mirá, ahí viene. Espero que del otro lado realmente estén con unos mates, con un cafecito, algo para comer, porque esto sigue, esto sigue. Me van a saber disculpar, pero yo tenía que frenar acá. Este lugar no puede existir, no. Esto es una simulación, ¿entendés? Esto es una... Encima, mira, el lago Zoom,
un tipo haciendo ejercicio. Ahí tenés. Tomá para vos, solo en Islandia, ¿eh? Miren lo que es esto. ¡Wow! Y la cascada allá de fondo también, mirá. ¿Te imaginas? En serio, ¿te imaginas vivir ahí en una de esas casas, complejo, no sé lo que sea? Salís a tomarte unos mates. Bueno, acá no creo que tomen mate, pero salís acá a un cafecito a ver la cascada. Tremendo. Manejé media hora más y ahora completamente desértico. Qué cambiante, ¿eh? No les quiero mostrar eso. Lo que les quiero mostrar es, ¿ven aquello todo blanco allá al final? Es el glaciar, bueno, el segundo glaciar más grande de Europa. Es una locura. Es impronunciable el nombre, pero ahí se los dejo escrito. Es terrible. Y esta es la entrada nomás. El glaciar no sé cuántos kilómetros tiene, pero es extensísimo. Lo vamos a ver en gran parte del viaje. De repente vi que había tipo una villa, vamos a decirle. Un pequeño poblado, una pequeña comunidad. Dije, voy a ver qué onda. Se ve todo muy verde. Casitas con techo rojo. A ver qué nos encontramos como para salir un poco de la ruta, ¿no? Cómo cambió el clima, ¿eh? Me escuchan clarito. Estoy grabando con el teléfono ahora. No hay ni una gota de viento. Espectacular. Uf, tenía que estirar un poco las piernas. Y me topé con este lugar, una pequeña comuna, un pequeño poblado que tiene algo muy particular, que está justo acá enfrente, pero ustedes no lo ven porque está camuflado. Miren lo que es esto, ¿eh? Ay, acá dejé el autito. Miren las casitas, hoteles, no sé qué son, quizás son casas, ¿no? Techos rojos. ¿Qué dice acá? Esto parece súper viejo porque está súper borrado. No, esto está... No, esto no se puede leer. Es re de película, literal, mirá. Ahí tenés la entrada por donde vinimos. Un espectáculo. Ok, esto es lo que les quería mostrar. Esto es una iglesia. Miren qué bonita que es. Este árbol, no sé qué es, pero también le da el toque y es un cementerio. Acá acostumbran a hacer así, capillita, conjunto con un cementerio. Miren qué hermoso. Ustedes se estarán dando cuenta también que el pasto lo tiene en el techo y es para mantener el calor. No recuerdo bien cómo le dicen a estas cosas, pero es para conservar la temperatura dentro del establecimiento. Al lado tenemos esto. Ah, ahí hay un cartel, ahora lo voy a leer. Qué contraste respecto a los que les mostré hace un rato, ¿no? Qué cambiante que es Islandia, hermano. Acabo de leer la historia, escuchen esto. Básicamente esta iglesia fue construida en el 1884, tiene 150 años, un poquito más creo. Y solamente hay 6 iglesias así. ¿A qué me refiero con iglesias así? Que básicamente tiene pasto en el techo. O sea, no se le dice pasto, lo digo de esta manera para que nos entendamos todos, ¿no? Correctamente se le dice césped. Y qué loco, de 6 en el país nos encontramos con una. Qué bonito, qué bendición. A veces no es tanto el objetivo de llegar a algún lugar, a veces es simplemente ver todo el entorno. Miren lo que es esto. Sacando del lado de la iglesia, no hay nadie, mirá. El único auto ahí. Que el recorrido continúe, amigos. Por cierto, si ustedes quieren ver el detrás de escena, lo que no sale en YouTube, síganme en Instagram, los viajes de Nico Villa, que ahí subo todo en tiempo real. Cuando suba esto de Islandia probablemente no esté más ahí. Wow, miren dónde llegamos, amigos. Miren, llegamos a medio que se les jodió un poquito el cartel, ¿no? Dejamos estacionado el maleducado y ahora me van a acompañar a ver algo impresionante. Ahí ya habrán visto tomas, ya la habrán visto ahí desde lejos mientras venía. Van a ver algo impresionante. Cómo cambió el panorama, ¿no? Respecto recién, la iglesia ahí, en la comuna, todo verde, hermoso. De repente, pum, todo desértico. Lo que está enfrente mío es algo de no creer, es algo hermoso. Que para sorpresa de todos nosotros hay que pagar parking. Lo de sorpresa fue ironía, ¿verdad? El parking, 1086 coronas también. Así que bueno, se lo van anotando en la lista. Vieron que estábamos hablando ahí del glaciar, bueno, vamos a verlo más de cerca. Caminar encima del glaciar es bastante complicado. Tenés que contratar un tour, tengo entendido. Y está justo acá enfrente de nosotros. Si ustedes no lo ven, es porque es tan blanco que el sol se refleja y parece como
que no se viera, no sé. Pero acá en persona se ve espectacular. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Amigos y amigas, bienvenidos al glaciar Vatnajökull. Espero haberlo pronunciado bien. Miren la cantidad de desprendimientos que hay por acá que posan a orillas de la superficie donde estoy parado. Es tremendo. Miren ahí la persona y miren el glaciar por detrás, lo inmenso que es. Y esto es solamente un brazo del glaciar, ya que este glaciar, escuchate este dato, ocupa un 8% del territorio total de Islandia. Ponete a pensar la magnitud de este glaciar, lo grande que es. Ahí te estoy mostrando en el mapa todo ese manchón blanco que ves. Todo eso es el glaciar. Y si te das cuenta, hay muchos otros glaciares alrededor de la isla, pero este es el más grande de todos. No hay mucha gente, ¿eh? Estuve viendo que hay, no sé, 4 o 5 personas, pero después es como que las personas para mí no saben que existe este punto, ya que bueno, hay muchísimos puntos turísticos alrededor que los fuimos viendo y otros que los tuve que dejar pasar porque no pude ir a todos lados. Yo te voy a ser honesto, no es por un tema de costos, yo sé que cuesta cada atracción más o menos unos 8 o 9 dólares si no saco mal la cuenta. No es por un tema de costos, sino que es por un tema de tiempo. Para recorrer toda Islandia es imposible, tenés que estar toda una vida. A pesar de ser un país pequeño, hay tantísimas cosas por ver. Imagínate, hay más de 10.000 cascadas. Tenés que ser selectivo, entonces no podés ver todo. Seas la persona más millonaria del mundo, amigo, no te da el tiempo. Penal para River aquí en Porto Alegre. Argentinos se resbalan en el glaciar más grande de Islandia. Así que bueno, los lugares que elegí son los que vieron en el video, pero para el día de hoy. Porque recuerden que esta es una serie del país y vamos a ver muchísimos lugares más. Y los que ya vimos en los 2 videos anteriores, que los invito a verlo, ya que vimos, un montón, no sé, ahí les dejo tomas de todas las cosas que vimos, que son impresionantes y que no son parecidas en nada a los que vieron en este video. Ah, me muero, encima una sesión fotográfica de novios. Mirá dónde se vienen a sacar. Es jugado, jugado. Hay que tenerlos bien puestos, Qué bien, qué grande. Los banco 1000. Hasta un casamiento te traigo en este video. Hasta un casamiento, papá. Bueno, mejor hago el bajito porque quedo como un boludo si no. Miren lo que es este lugar. No tiene sentido. Dios mío. ¿Y un paso en falso? ¡No fuimos! A ver si aplaudo más despacio si no se desprende uno, Ya que bueno, tenemos varias... Se cayó uno. Creo que acá es un lugar de paz. No tendremos que hacer fuertes ruidos si no se desprenden los hielos. Que por cierto, hay bastantes, Hielito para el Fernet acá no te va a faltar. Cuestión que el agua es así como un color, como dicen todos los turistas, un color lechoso. Yo tampoco sé cómo decirlo. Es como si pareciera un agua más densa. Y no es que esté sucia, está así por todos los minerales. Pero agua más pura que esta no vas a encontrar. Amigos, es una locura estar acá. Pensar que estamos en el glaciar más grande del país, el segundo más grande de Europa, es una locura. Todos los pedazos de hielo acá rodeando la zona es impresionante. Esto que está atrás mío a mis espaldas es un pedacito, es un bracito del glaciar. En la toma que estarán viendo les estoy mostrando una porción mucho más grande de este lugar y todo lo que hay por detrás. A decir verdad, acá se pueden hacer muchísimas excursiones, la mayoría, por no decir todas, tienen que ser contratadas, tienen que ser con guías especializados, ya que amigos, meterse ahí adentro no es para todo el mundo. Lo más reconocido para hacer acá es meterse a las cuevas de hielo, que precisamente acá no están, pero sí se hace en este glaciar. Hasta donde yo tengo entendido, estos bloques que están acá atrás pueden alcanzar una altura de 350 metros, pero más metido adentro del glaciar, dentro del parque, porque es un parque nacional esto también, podemos encontrar una altura de los glaciares de estos hielos de hasta 950 metros. Amigos, estar acá es una locura, es una bendición. Hasta te filmé un casamiento, ¿entendés? Eso no se ve todos los días. ¿Qué canal de YouTube te muestra un casamiento acá enfrente de un glaciar con una laguna lechosa que parece arroz? Pero no nos emocionemos tanto. Era una sesión de fotos para un casamiento. No es que se van a casar acá. ¿Te imaginas acá la boda? Cagados de frío, todo congelados. Como el viejito de los Simpsons. Oigan, viejos. Oiga bien. ¡Ay! Y mirá de este lado la cantidad de hielo que hay. Te hago una consulta.
yo quiero que vos me digas si realmente vale la pena pagar 1000 coronas para ver esto. Pensalo, ponete a pensar. Quiero que también de paso lo comentes. Sí, vale la pena, Nico. No, no vale la pena. La verdad que con $10, la verdad que prefiero ir a comerme una hamburguesa a McDonald's. Yo ya te digo, no reniego de cuánto se gasta acá en Islandia si uno tiene todas estas cosas. Y es muy irónico también pensar, y me siento hasta incluso un poco mal, de no conocer, por ejemplo, en mi Argentina querida, el glaciar Perito Moreno. Honestamente no lo conozco, no tuve la chance, no se dieron los tiempos y vengo a conocer el segundo glaciar más grande de Europa y el más impresionante quizás del mundo. ¡Wow! Tendría que ir al glaciar Perito Moreno para ver qué tal la experiencia, pero yo estoy maravillado con este lugar. O sea, miren lo que es este entorno. No vale $10, vale más. Así de una lo digo. Cerramos el caso. Una última ojeadita a los desprendimientos del glaciar y vamos para el último lugar que les quiero mostrar, que es uno de los más fotografiados de toda Islandia y quizás del mundo. Vamos. Ok, amigos. Última parada del día y capaz alguno estará pensando, che, ¿qué onda? El día de este pibe es eterno. ¿Grabó este video en varios días? No, sigue siendo el mismo día. Y te explico por qué dura tanto. Básicamente porque el verano islandés es así, son las 8:30 de la tarde. Vamos a decirle de la tarde. Venir a este lugar es cuestión de suerte, ya que acá se encuentra la famosa playa de diamantes. ¿Cómo funciona esto? Ahora les explico mejor. Este lugar es gratis. Sí, las bolas, no canté victoria. ¿Qué va a ser gratis? Hay que pagarlo. No sé cuánto cuesta, pero seguramente unas 1000 coronas. Para que vean más o menos. También hay máquinas, o sea, yo lo pago por aplicación, pero acá en la máquina está buenísimo y creo que te sale más barato incluso. Cuesta 1040 coronas. Ok, pagar, elegimos cuánto. Un día, no, es una tarifa única. Pagar 1040 y acá está la terminal para pagar. ¿Querés un recibo? Sí, vía email. Acá tenés que poner el email. Colocás tu email, te envían el recibo por mail. Se acabó la historia. 1040 coronas, amigos. Un poquitito más barato. ¿Qué venimos a hacer acá? Prácticamente a ver a los desprendimientos más de cerca y que incluso estos bloques de hielo se orillan para que vos los puedas tocar más de cerca. Donde estábamos hace un rato no estaban al alcance. Así que vamos a ver si ahora tenemos suerte y podemos tocar los bloques gigantes de hielo. Miren lo que es esta zona, ¿eh? Tenemos turismo, son casi las 9 de la noche. Todavía hay gente, ¿eh? Miren acá, las mesas para tomarse unos mates, hacer el picnic. No, está precioso. Esto es como otro brazo del glaciar. Miren los blocazos de hielo que hay. Incluso acá tenemos fauna, miren, tenemos patitos, que los patitos están esperando que le tiren un pedacito de pan. Yo los conozco a estos. Miren lo que es esto. Ustedes no lo van a lograr dimensionar porque la cámara no le hace justicia, pero es muchísimo, hermano. Es inmenso esto. Justo hubo un desprendimiento y tenía apagada la cámara. Miren lo que es el bloque de hielo. Imagínense cómo es por debajo nomás. Justo. Ay, tenía la cámara apagada. Una lástima que no la pude haber grabado. Miren cómo flota. No, es tremendo, es imponente, ¿eh? Es una locura. Mira el pajarito acá, ¿eh? ¿No tenés un pedacito de queso? Ah, mirá, el tipo re confianza, ¿eh? Miralo, está esperando a que le dé algo igual. ¿En cuánto salís volando? Esta toma es única, ¿eh? Sesión fotográfica para un casamiento, un pájaro en primera plana, cascadas, glaciares, ya ni sé qué más mostré en este video. ¿Y no te estás dejando el me gusta? No seas así, dale. Cuestión que hay mucha fauna acá. Podemos ver un par de patos posando. Bueno, yo le digo pato, capaz son otra cosa, ¿no? Pero podemos ver bastante fauna e incluso tengo entendido que acá se pueden visualizar focas. Ah, pero vos me estás llamando. ¿Vos querés un pedacito de queso? Porque me estás llamando a mí. Vos querés un pedacito de queso. No hay pedacito de queso, papá. Me estoy cagando de hambre también. Cuestión. ¿Ven aquel bloque de hielo que se va flotando? Eso luego va a seguir recorriendo todo esto y se va a ir hasta allá, hasta la costa, hasta el mar, y ahí se va a quedar en la playa si tenemos suerte. Ustedes ven allá todos los bloques de hielo que se están posando, esos son muy grandes, por ende se quedan ahí, pero los más pequeños, así como ese que se está marchando bien chill, estaría terminando allá, así que para allá vamos. Y ahora, ¿por qué hay tanto desprendimiento acá? Porque probablemente los desprendimientos que estemos viendo ahora sean de hoy o de estos días. Resulta que como tiene salida al mar, el agua del mar, si bien es fría, es más cálida respecto al agua que está acá en la laguna. Por ende, cuando el agua marina
entra en contacto con los glaciares, se desprenden y bueno, queda todo esto, ¿no? Entonces estos desprendimientos tienen que ver con el agua que entra desde el mar, pero no todo es culpa del mar, sino que también tiene culpa el calentamiento global. Está un poco jodido el mundo, nomás que no lo vemos, pero los especialistas en todo este tema lo saben y lo tienen muy presente. Ahora, resulta que en esta laguna también puedes hacer una excursión que es como un paseo en bote para poder ver de cerca el glaciar. Ahí se chocan. ¡Tum! Se escuchó, Uf. Ah, mirá. Lo partió. Allá se desprende un pedazo. Ah, este se va, Choco y me voy, dice. Pero se va rápido. Qué corriente que hay acá, ¿Cómo cambió? Uf. Tremendo. Miren lo que es la arena. Totalmente oscura. O sea, incluso mis zapatillas son más claras que la arena. ¡Wow! Terrible. Todo esto que ven es basalto. ¿No sabés qué es basalto? Tenés que ir a ver el video anterior. Bueno, amigos, no hay mucho hielo, pero algo es algo, Mirá que bien, mirá que tul. Ahí tenemos al compañero subido arriba del bote de hielo. ¿Quién como vos, Crack. Pero ¿por qué hay tan poco hielo? Básicamente porque es verano. Es normal. ¿Cuándo venir y ver mucho hielo? Bueno, lo contrario al verano, ¿no? Vení en invierno. Que aparte de venir y ver un montón de bloques de hielo, si venís de noche vas a poder ver auroras boreales, pero ahí como casi seguro, me dijeron. De todos modos, no quiero dejar de mostrarte esto. O sea, mirá lo que es este cachote de hielo que está clavado, Está clavadísimo. ¡Wow! ¿Cuándo se va a descongelar? No sé, pero para mí mañana no llega. Uy, el agua. A ver, ¿qué tan fuerte es? Ah, esto es durísimo, hermano. Durísimo. Falta hielo para el Fernet. Yo lo pongo. Pero esto no queda acá. Hay un montón de bloques más pequeños como para que los puedas ver. A ver, ¿qué onda? ¿Estará frío? Ya. Ojo, Está caliente esto, Nada, amigo, esto está congeladísimo. Miren qué hermoso que es y qué filoso. Wow. Miren lo que es este pedazo de hielo. Este es el verdadero hielo, No es el que ahí dejás congelando en el freezer, en una botella de Manaos. En realidad yo hago eso. Pero bueno, qué felicidad poder agarrar un pedazo de hielo real y no el que tengo en el freezer. Esto está hermoso, pero está bastante filoso, así que no lo voy tocando mucho. Mirá, papá, tiene la forma de los Chicago Bulls, Qué grande. Bueno, amigos, desde el punto más culmine de esto, ¿no? Parado encima de un hielo. Ahora sí, miren lo que es este bloque de hielo que está duro, está macizo, pero de igual manera, si ustedes escuchan mejor, se escucha cómo cruje por debajo de mis pies. Así que bueno, como que me da un poco de temor estar acá. Esto mañana no existe, Así que bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. Fue un placer. ¿Sí? Ah, ok. Ah, ok. Y es en este momento donde una señora aparece y me dice que es peligroso lo que estoy haciendo. Y por un lado tiene razón, no recomiendo subir a los bloques de hielo, pero por el otro lado me tuvo 3 minutos sermoneándome y bla 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 bla. A mí no me gusta pelear, así que la dejé ahí, no le dije nada y me fui. ¿Ustedes qué habrían hecho? ¿Se habrían bajado? Al principio pensé que era alguien del Parque Nacional, pero era solo una turista más. La gente iba y se subía igual. Ahí pueden ver claramente cómo lo grabé al señor sacándose una simple foto. Es gracioso cómo termina este video, pero bueno, hay que contar todo, ¿no? Hasta acá el video, amigos. Si ustedes quieren apoyar al canal, les dejo mi página de coffee.com, escanean el código QR y ahí me dejan un mensajito junto con el aporte que ustedes quieran. Y para los que quieran hacer un aporte mensual, les dejo mi página de patreon.com, donde voy a estar subiendo los videos de 24 a 48 horas antes de que se suban a YouTube, para que bueno, lo vean primero que nadie, ¿no? No digo nada más, nos vemos en el siguiente capítulo, que hay muchísimo más por ver en el país. Adiós.